Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial argentina Moglia Ediciones acaba de publicar el libro Encuentros con escritores latinoamericanos del escritor y periodista argentino Ramón Alfredo Blanco, en el que se han transcrito conversaciones con escritores tan conocidos como Mario Benedetti, Mempo Giardinelli o Margot Glantz, entre otros. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria como periodista y gestor cultural, Ramón Alfredo Blanco ha tenido la amabilidad de venir hasta nuestros estudios durante su estancia aquí en París. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias. No, el placer es nuestro de recibirte en estos estudios de Radio Francia Internacional. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en 1986 en la ciudad argentina de Paso de los Libres, y no Paso de los Libros, como algunos podrían pensar. Quizás el nombre de tu ciudad te llevó a la literatura, ¿o no? No tiene nada que ver. No. El nombre de mi ciudad no. Fue después. Cuando me mudé de ciudad y me fui a otra provincia argentina, Entre Ríos, una ciudad de universidades, de bibliotecas, de muchos escritores, y fue ahí donde se abrió ese interés por los libros. Canal 2 de San Roque, otro programa más de Buenamente, la posibilidad de seguir charlando y conociendo a
gente que hace aportes interesantes a la cultura ya con un tiempo transcurrido extenso y con trabajo no solamente aquí en la región, sino de manera internacional. El señor Ramón Alfredo Blanco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Roberto, muchas gracias por la invitación, muy contento de participar. Leíamos al respecto de la biografía tuya y de los trabajos que abarcan desde lo que es la gestión cultural, trabajo de organizar diferentes actividades, también obviamente la escritura, y leíamos algo que tiene que ver con tu nuevo trabajo, que es el, no sé, periodismo cultural, que, ¿a qué harías mención a eso, el periodismo cultural? ¿Y cómo indicaría, no sé, hay una pequeña síntesis de este trabajo que lo tenemos aquí, de encuentros, diálogos con escritores latinoamericanos? Bueno, a ver, ¿qué habrá sido primero? Yo creo que primero fue la literatura en mi adolescencia. Yo soy de Paso de los Libres, nací en Paso de los Libres y viví durante 10 años en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Después, en el 2004, volví a Corrientes. De ese momento hasta hace 7 años viví en Paso de los Libres. Pero sí, lo primero que surgió fue la escritura, la literatura de alguna manera, en Concepción del Uruguay. Y ahí mismo, en Concepción, a los 19 años, entrevisté a una gran escritora, en ese momento, digamos, que yo admiraba mucho, que era Ángeles Mastretta, la escritora mexicana, una de las mujeres que más vende libros, al menos en América Latina. Y así surgió, de alguna manera, ese camino del periodismo cultural del que hablas. Mientras yo cursaba la escuela secundaria y escribía y publicaba también en los diarios locales y eso, mi idea era estudiar periodismo. Una vez que terminé la secundaria, bueno, algo de periodismo hice, pero muy pronto la literatura me llevó a la gestión cultural, organizando congresos en algunos países, en Brasil, en Uruguay, participando en otros. Y después, al volver a mi ciudad natal, hizo que yo entrara a la gestión cultural pública y de alguna manera, digamos, se unieran esas dos pasiones, la literatura, la gestión cultural y también el periodismo que nunca dejé de alguna manera, ¿no? Un poco así se hizo el camino ese azaroso y yo fui descubriendo también que eso, ¿no? De que era un gestor cultural. Y con respecto a este último libro, bueno, Encuentros, diálogos con escritores latinoamericanos, en realidad es una recopilación de esas entrevistas que yo seguía haciendo paralelamente al trabajo de todos los días. Son escritores, ese libro recopila las entrevistas a 9 escritores que yo realicé en un lapso de 10 años. Como verás, demasiado tiempo para tan poca cosa, pero bueno, yo no trabajaba en ningún medio específico y son todos ellos escritores a los que yo admiro profundamente, a los que leía con admiración, con aprecio, y fueron encuentros azarosos, algunos yo los fui al encuentro de ellos y otros se fueron dando de paso por Buenos Aires, etcétera, y entonces los entrevisté, pero no los entrevisté para ningún medio, así que yo me tomaba el tiempo, leía mucho la obra prácticamente de todos ellos, hasta ese momento de entrevistarlos prácticamente lo había leído. Entonces eran como entrevistas muy decantadas y que yo los iba haciendo. Y después Leonardo Moglia me dice, bueno, estaría bueno publicarlo en un libro porque están todas dispersas y ese material se va a perder. Así surgió ese libro y bueno, y ahora de a poco se va completando un segundo tomo de entrevistas a otros escritores, ¿no? Esta cuestión recién mencionaba una cuestión de poca cosa, pero leemos, decía recién Ángel Mastretta, Mario Benedetti, Moacir eh, Nelly, René Ferrer, Margot Glantz, Nélida Piñón, o sea, escritores, lo poco que uno hace gala de su ignorancia, son importantes y destacados dentro de cada uno de los sectores, pero que tiene que ver con el gusto personal tuyo. ¿Cómo es? La de la publicación lo llevaste adelante en diferentes lugares, hasta habíamos visto en un trabajo que te habían entrevistado de, no sé, de RFI, de la radio de televisión francesa, habíamos encontrado, y nada, debe ser una alegría de unir estas dos actividades tuyas
que tiene que ver con el periodismo y la literatura en este libro de Editorial Moglia. Sí, sí, es un libro que caminó bien, tuvo mucha suerte. Eran entrevistas, bueno, que después yo las tuve que trabajar porque, claro, hice las entrevistas y se publicaron en varios medios. Bueno, ahí en el libro se dice, ¿no? En algunos lugares donde salieron, por ejemplo, se publicó en Estados Unidos, se publicaron en México. En México se publicó en una guía de estudios e hicieron 3.000 ejemplares, digamos, ¿no? Para todo un estado, el estado de Puebla, donde nació Ángeles Mastretta. Eso fue cuando yo tenía 19, 20, sí, 20, 21 años, como mucho. Llegar, ¿no? Viviendo en Paso de los Libres, digo, ¿no? Una ciudad de frontera, del interior, de repente un día abro el correo electrónico y tenía este pedido de una editorial, del grupo editorial Patria de México, que estaban haciendo este libro y que de repente vieron mi entrevista a través de internet y tomaron un fragmento y me pedían autorización para publicar, ¿no? Y sobre ese fragmento daban ejercicio a los alumnos de bachillerato. Imagínate, 3.000 ejemplares, en fin. Y una vez editado, el libro lo presentamos acá en el Salón Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires con Luisa Valenzuela, una gran escritora argentina, quizás la más reconocida en el exterior. Bueno, por supuesto en Paso los Libres, en Corrientes Capital, y como bien en la Feria del Libro de Neuquén, que me lo presentó la querida Ángela Pradelli, otra escritora reconocida, y en el exterior lo presentamos en Madrid, en la Casa del Lector, en Madrid, y después estuvo en el stand argentino del Salón del Libro de París, y es en ese marco, durante una visita que yo hago a París, a la UNESCO y al Salón del Libro, que me entrevistan en Radio Francia Internacional, justamente por el libro. Y hoy por hoy el libro está catalogado en más de 20, 25 bibliotecas de universidades de todo el mundo, ¿no? Es un libro que también se vendió bien, anduvo bien. Y a mí me sorprendió que, por ejemplo, haya fichas bibliográficas del libro en la Universidad Nacional de Francia, en la Universidad Nacional de Australia, de Chile, en casi todas las universidades más importantes de Estados Unidos está en Stanford, en Harvard. Digo, son pequeñas cosas, secos, que a un escritor, digamos que yo, si bien vivo en Buenos Aires y es como mi realidad inmediata, no dejo de ser ese escritor del interior que conoce las dificultades, además, que tiene la literatura y el publicar. Pero bueno, la verdad que son pequeñas alegrías que uno va así como juntando a lo largo de este recorrido y sin pensarlo siquiera, por la verdad que ya te digo, fue una idea de la editorial de recopilar para que esas entrevistas no se perdieran. Después me llegó, por ejemplo, una tesis doctoral de Estados Unidos que hablan sobre la obra de ciencia ficción de autoras latinoamericanas, entre eso la querida Angélica Gorodischer, que murió este año, que fue una maestra de generación de escritoras latinoamericanas y de ciencia ficción, y toman, por ejemplo, la entrevista dentro de su material bibliográfico, ¿no? Cosas así me han surgido a lo largo, desde que se publicó este libro, que tampoco está nuevo, del año 2017, así que bueno, ya los amigos, entre esos vamos a mencionar Viviana Rosenmuth, que es además una editora también, muy querida y que siempre me estimula, me dice, bueno, ya va siendo hora de que publique otro libro, pero bueno, ese es otro tema. Algo interesante que tiene este libro, más allá de los autores que haces mención, es la forma como está presentado este libro de entrevistas. Ya el título por ahí es distinto a lo que uno puede pensar de una entrevista a una persona conocida, a una persona famosa, también unida a la biografía y la cuestión de ambientar la entrevista previo justamente al conjunto de preguntas que no simplemente están orientadas a conocer parte de la biografía de los escritores, sino a recomendaciones, a cuestiones de gustos personales, a reflexiones al respecto de otros trabajos. Es decir, una obra que permite al lector conectar con otras cosas, conocer a estos escritores, obviamente conocer tu obra, pero también ir vinculando y ampliando por ahí el conocimiento y el gusto que uno puede tener al respecto de los trabajos literarios y en particular de estos escritores. Así que felicitaciones por toda esa trayectoria y nada, me hacía mención
de un segundo tomo, ¿tiene que ver también con este trabajo de años anteriores o se fue dando posteriormente a este libro? Bueno, primero agradezco por supuesto tus conceptos y es un poco eso también, ¿no? Mezclar por ahí autores muy conocidos como Mario Benedetti. Yo ya lo conocí tipo 2 años antes o 3 años antes de que él muriera, ya estaba bastante mal, pero él fue muy generoso y me dio la entrevista, o Ángeles, en fin, o Nérida Piñón, por ejemplo, Premio Príncipe de Asturias, con otros por ahí no tan conocidos, pero muy buenos, excelentes, como el caso de René Ferrer, por ejemplo, ¿no? La primera mujer en el Paraguay que gana el premio nacional, y sin embargo no trascienden, ¿no? Porque, bueno, siempre el poder está en ciertos lugares, digamos, ¿no? Entonces, Paraguay, un lugar de muy buena literatura, una excelente escritora, pero que no ha trascendido tanto. Entonces, ahí sí fue como pensado y me alegro que eso a los lectores les ha llegado. El próximo tomo, en realidad, no sé si va a ser el próximo libro que publique. No, ya he pensado a posterior, sí, una entrevista, por ejemplo, a Sergio Ramírez antes de que ganara el premio Cervantes, el ex vicepresidente de Nicaragua. Ese yo ya, la entrevista ya la tenía ya en marcha mientras estábamos editando el libro. Yo no llegué por cuestiones de tiempo. Tuvimos todos un día aquí conviviendo en Buenos Aires una vez que él vino y no llegué. Quería hacer como un segundo cuestionario y profundizar algunas cosas. Entonces, bueno, y ya el resto fue, sí, pensando en un segundo tomo, ¿no? En este viaje a Europa que hice promocionando el libro, ahí, por ejemplo, entrevisté a Rosa Montero, también son todas entrevistas inéditas que no están publicados en ningún lado y que ya fueron pensados para nuevos encuentros, diálogos con escritores latinoamericanos 2. Ese es un poco el título que pensamos, y hay varios escritores, y bueno, la idea es continuar algunos más. La idea es esta vez pensar en 10 autores. Dentro de lo que se conoce de la literatura en Corrientes, los dos grandes digamos, elementos de difusión tienen que ver con la Sociedad Argentina de Escritores, en este caso de sección Corrientes, llamémosle, y también obviamente la editorial Buglia de gran trascendencia, que es una de las grandes editoriales de la provincia. También vos sos parte de lo que es de la Sociedad Argentina de Escritores, ahí justamente en tu ciudad natal, pero también en representante de la SADE a nivel nacional. ¿Cómo ves esta cuestión de formar parte de la Sociedad Argentina de Escritores, siendo escritor y también, digamos, llevando adelante esta actividad tuya propia de la literatura? Bueno, la SADE, por supuesto, sí, yo la creé, la fundé en Paso de los Libres junto a la gran Marta de París, a la queridísima Marta de París, que hace muy poquito tiempo partió. La SADE es la casa por excelencia de todos los escritores, ¿no? Uno no puede ignorar la trayectoria y el legado histórico que tiene, ¿no? Borges ha presidido la SADE, en fin, todos nuestros grandes escritores pertenecieron a esa institución y siempre ha sido como un paraguas. Yo integro la SADE Nacional, es cierto, y también ya hace un par de años, desde que estoy en Buenos Aires, el Centro PEN, el famoso PEN Club de los años 80, de los años de Victoria Ocampo, de Bioy Casares, de Borges, pero bueno, ahora es reconvertido en los famosos centros PEN que están en todo el mundo y que es por ahí la institución más internacional de los escritores, pero ya pensado como un centro de difusión, de defensa, ¿no? De los derechos de los escritores. Yo, por supuesto, veo algunos centros o algunas filiales como más o menos activas, pero yo creo que primero es uno sentirse pertenecer a un lugar, ¿no? A un lugar de pertenencia. Y la verdad es que yo, por ejemplo, a los 17 años en Concepción del Uruguay, a mí los escritores de la SADE me invitaron a formar parte, siendo un correntino que vivía en Entre Ríos en ese momento. Y a mí me ayudó mucho, me dio un gran primer espaldarazo y yo pude encaminar mis primeras letras, mis primeros pasos en la literatura de esa manera. Así que para mí son instituciones muy queridas que yo trato de apoyar en lo que puedo siempre y de participar
y creo que son instituciones absolutamente necesarias. Por ahí, a veces, como toda institución cultural en nuestro país, y vos que sos un gran gestor cultural de tu ciudad lo sabés, a veces, digamos, pasamos, ¿no?, por épocas de estancamiento, pero yo creo que dar lugar a nuevas generaciones ayuda a empujar, digamos, esas instituciones y que avancen hacia una modernización. Hace 2 años la SADE a nivel nacional viene bregando, por ejemplo, por los derechos de autor, ¿no? O sea, para que, llegado el momento, los medios que empiezan a difundir obras de autores empiecen a pagar, porque la verdad es que, a ver, los medios pagan por pasar música, por ejemplo, por difundir música, y lo pagan y es algo establecido, y sin embargo, si toman algún fragmento de algún escrito, no lo pagan porque está considerado siempre que al escritor le hacen un favor difundir su obra. Y no es así, debería ser un trabajo como cualquier otro, digamos, porque de hecho lo es, ¿no? Bueno, la SADE viene trabajando en eso, viene participando del debate para la creación del Instituto Nacional del Libro, que yo creo que será muy positivo y beneficioso. Vuelvo a, en nuestro caso, escritores del interior, que sabemos esa realidad, lo que es difícil publicar, trascender, salir de nuestro límite, ¿no? Y yo creo que bueno, que en Corrientes tenemos muy buenos escritores que deberían trascender nuestras fronteras, claramente. Esa es la labor que tienen las editoriales independientes, más allá de lo que decíamos recién de Editorial Moglia, algunas editoriales independientes que justamente llevan estas publicaciones que por ahí son llamativas, son interesantes de conocer, de disfrutar y de dar a conocer, pero por esta cuestión que hacías mención de la trascendencia de las editoriales o de las dificultades económicas, hacen que no se produzca la difusión. Hacías mención al PEN, eso te quería consultar, integrar la comisión directiva del Centro PEN Argentina. ¿En qué consiste específicamente este centro que recién describía? Bueno, PEN fue fundado después de la Primera Guerra Mundial por una gran poeta inglesa, ¿sí?, que ella vio justamente esto de unirse los escritores para denunciar la guerra, para denunciar las arbitrariedades. Y así se crearon los famosos PEN Club en distintos puntos del mundo, ¿no? Aquí en la Argentina, en la década del 30, se crea PEN Argentina e integran los escritores más importantes de ese momento, incluso Manuel Gálvez, que era un escritor de mucho peso literario y de mucho poder, incluso político. Llegó a ser presidente de PEN y en el año 1936 PEN organiza congresos internacionales todos los años, y el primer congreso fuera de Europa lo realizan en Argentina, en Buenos Aires, en 1936, ¿no? Ese país pujante, una de las economías más importantes del mundo, etc. Y así vienen a Buenos Aires una constelación de escritores de las mayores estrellas literarias de ese momento, ¿no? Vienen premios Nobel, etc. Y ahora PEN Argentina ha publicado, nuestro presidente Gabriel Seisdedos, un ensayo muy lindo sobre lo que fue ese primer congreso de PEN internacional fuera de Europa, aquí en Buenos Aires, ¿no? Y lo que significó tener a todos estos escritores. Bueno, como ya dije, al PEN lo han integrado y lo han presidido los escritores más importantes de la Argentina, hasta que en los años 80 se vuelve así como un pequeño club de escritores selectos que se reúnen a tomar el té y de vez en cuando hacer 2 o 3 mesas redondas sobre temas de importancia. El Centro PEN de Argentina, poetas, ensayistas y narradores, realiza por primera vez el Festival Libera la Palabra. Están llegando a Buenos Aires escritores del interior, de diferentes países, para concurrir a este primer festival. Se realizó en el barrio de Belgrano con el auspicio de PEN Internacional y de la Dirección General de Bibliotecas. Es una alegría para mí estar aquí con PEN Argentina
que en estos últimos 5 años se ha convertido en un verdadero referente para PEN Internacional. Luisa Valenzuela dará la conferencia inaugural del próximo Congreso Internacional de PEN y hemos visto cómo se iban creando distintos comités muy activos que expresan esa voluntad de solidaridad de PEN Argentina. Y hoy nos encontramos en esta biblioteca para celebrar la palabra. Estos actos como el de hoy, que llamamos Libera la Palabra, son momentos para que se reúnen escritores de distintos países y celebren la literatura, hablen de las experiencias de exilio y de la libertad de expresión. Habrá escritores de PEN Paraguay, de PEN Uruguay, de PEN Chile. Habrá los catalanes que han venido especialmente para la Feria del Libro, donde Barcelona es la ciudad invitada, y entre todos vamos a poder poner en común nuestra experiencia y, como decimos actualmente en PEN, vamos a buscar la verdad en tiempos de propaganda. Soy Yoconda Belli, estoy de paso por Buenos Aires con gran alegría de poder ver el trabajo de PEN Argentina. Realmente somos una comunidad de escritores, de periodistas en toda América Latina que estamos trabajando duramente por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, por todas esas libertades que son esenciales para el ser humano. Saludo a PEN Argentina por el enorme trabajo que han hecho. Esperamos que este sea un llamado a nuevos escritores que lleguen a nuestra asociación, una de las más antiguas del país. Pero, en el año 2007, Luisa Valenzuela, nuestra gran escritora que es vicepresidenta de PEN Internacional, visita a Buenos Aires el presidente de PEN Internacional de ese momento, John Saul, de Inglaterra, y le pide a Luisa, viene a la Feria del Libro de Buenos Aires y le pide a Luisa Valenzuela que reflote el PEN argentino. Es así que Luisa empieza a convocar a diferentes autores. Yo en ese momento era director de Cultura de Paso Libre, pero bueno, ya escribía, ya había publicado libros, etc. Ya la conocía a Luisa. Así que me convoca también a participar. Yo ahí empiezo a participar y cuando me vengo a vivir a Buenos Aires, empiezo a integrar la comisión directiva como vocal titular. Y hoy PEN es eso, PEN es un observatorio. Está en 110, 120 países, en algunos funciona con más o menos intensidad. Por ejemplo, si ustedes ponen PEN Nicaragua, seguramente les va a saltar que el año pasado el dictador Ortega le ha sacado la personería jurídica a PEN Nicaragua, por ejemplo, que era una organización que allí presidía Yoconda Belli, nada menos, una de las grandes escritoras de Nicaragua y de Centroamérica, que venían denunciando la censura a los medios de Nicaragua por parte de la dictadura de Daniel Ortega, por ejemplo. PEN Cuba, ¿no? un PEN de disidencia, claramente. En fin, se dedica a eso, a denunciar, más que un grupo de escritores que se juntan a tomar el té, que de hecho no lo hacemos nunca. Es un observatorio y es un defensa de la palabra, ¿no? Así que continuamente, y como está desplegado en todo el mundo y tiene contactos y redes, inmediatamente hay un escritor torturado, que aún hoy hay periodistas en México. PEN, hasta hace 2 años, ha denunciado más de 200 muertes de periodistas en México, por ejemplo, ¿no? Por causa del narcotráfico. Entonces, inmediatamente sucede algo así y PEN Internacional monta su red y continuamente hay manifiestos y cosas. Por ejemplo, la famosa condena a muerte, ¿no? del gobierno árabe en ese momento contra Salman Rushdie, que bueno, que este año fue atacado en Nueva York, si no me equivoco, ahí en Estados Unidos. En su momento él fue condenado a muerte por el gobierno árabe, y PEN fue el que lideró en ese momento la defensa de la vida de Jean Restolsol y de Salman Rushdie, y así fue que se logró, digamos, que esa condena cayera, ¿no? Por la presión internacional. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, fue presidente de PEN Internacional. Así que es una institución
que aboga por los derechos y la libertad de los escritores, pero la libertad en todo concepto, digamos, ¿no? Incluso la de creatividad, la de la defensa de la palabra, ¿no? Así que todo acto de censura, ahí estamos. Y puntualmente el PEN Argentina tiene un comité de lenguas originarias que trabaja muy bien, así que estamos, ¿no?, todo el tiempo con referentes mapuche. Bueno, ahí hay un trabajo que tenemos que hacer con la lengua guaraní, que también siempre me están diciendo, bueno, ¿cuándo hacemos un encuentro sobre la lengua guaraní? Que tenemos poetas, en Misiones hay poetas india guaraní, ¿no es cierto? Bueno, pensar tal vez con PEN en Paraguay alguna actividad, etcétera. Eso. Hay un comité de mujeres, hay un comité de la diversidad, entonces, bueno, ¿cómo encauzamos todas estas diversidades que ahora vivimos, estos cambios de paradigmas en la literatura? Bueno, estamos siempre con actos. Ahora, la semana pasada se hizo el famoso, bueno, el acto por los 100 años de Antonio Di Benedetto, por ejemplo, ¿no? Este año celebramos los 100 años del nacimiento de Antonio Di Benedetto, que no nos olvidemos, fue preso durante la última dictadura militar, y justamente fue Luisa Valenzuela que en el 79, cuando va como escritora residente a la Universidad de Nueva York, ella lleva el canal en Estados Unidos de la detención. En ese momento estaba como desaparecido Antonio Di Benedetto, y logra que una comisión internacional de PEN viniera a Buenos Aires, se entrevistara con Videla y lograran la libertad de Di Benedetto, ¿no? Entonces, bueno, PEN está para esas cosas. En ese caso, digamos, nosotros puntualmente, y gracias a la denuncia de Luisa, pudimos recuperar a Antonio Di Benedetto y a toda la gente, a todos los periodistas del diario Los Andes, ¿no?, de Mendoza, que era donde estaba Di Benedetto trabajando y haciendo esas denuncias muy valientes en uno de nuestros tiempos más atroces, ¿no? Bueno, un poco a eso se dedica PEN, que significa poetas, ensayistas y narradores, perdón. Sumamente interesante esta cuestión que hace mención del PEN, de la vinculación justamente de la realidad que tienen los libros con la reivindicación, no solamente la literatura que aparece en los libros, sino la cotidianidad y la defensa de los escritores. Leíamos también, aparte de esta cuestión que bien describías del PEN, respecto de distinciones que has recibido. Lo leo aquí, dice becario del Fondo Nacional de las Artes, Dirección Nacional de Patrimonio de Fundación Bunge y Born, recibió entre otras distinciones el diploma de honor del Instituto Literario y Cultural Hispánico, con sede en Westminster, California, Estados Unidos. También el premio Corriente de 2015, otorgado por la Fundación Poetí Japó. Estas distinciones, a esta edad tan joven, uno se ve tan joven y con tanto recorrido y tanta experiencias vividas y por llevar adelante. ¿Cómo son tomadas estas distinciones, estos premios, esta historia que contaba respecto de tu último libro de encuentros por escritores latinoamericanos? ¿Cómo lo tomás? ¿Como un premio, como una motivación, como algo natural que va surgiendo? ¿Cómo lo tomás? Bueno, en principio, bueno, con alegría y siempre con sorpresa, porque la verdad es que, salvo algunos que otros premios, bueno, uno se postula para enviar un texto y eso, todos los que sí fueron como azarosos, ¿no? Bueno, la beca del fondo sí me presenté, fue una beca que se desarrolló ahí en Corrientes con Vicente Batista, un taller de narrativa muy interesante, y que se hizo en la ciudad de Mercedes, me acuerdo, y tenerlo a Vicente Batista, quien yo había leído desde adolescente, fue ya un premio en sí, digamos, y bueno, fuimos varios becados correntinos que trabajamos ese taller. Pero sí, los premios te dan un gran estímulo, ¿no? Te ayudan, es como una palmada en la espalda, digo yo, de decir, bueno, estás haciendo las cosas bien. Y después, bueno, por ejemplo, el diploma de honor del Instituto Literario y Cultural Hispánico, una gran institución creada por una Argentina en 1979 en los Estados Unidos, Juana Arancibia, de la cual Marta de París fue vicepresidenta durante 20 largos años. Pero bueno, yo siempre me tomé eso, digamos, ¿no? De que, bueno, está todo muy bien, listo, pero los premios no escriben tus libros, dice Nelida Piñón, ¿no? A la hora de sentarte,
nadie te ayuda, los premios no te ayudan, así que yo no pienso, pasa el euforia y bueno, ya está, muchas gracias, y siempre pienso aparte de que eso algo lo dice Ángeles Mastretta, yo creo que por eso congeniamos tanto, a veces yo pienso que plagio mucho a Ángeles, pero en realidad es que congeniamos. ¿Viste cuando uno lo lee de chico y dice, pero yo pienso de esta manera, de verdad que creo? O sea, y ahí y terminamos siendo, bueno, ella dice que somos amigos, yo no creo que seamos amigos por una cuestión de distancia de todo tipo, pero uno termina queriendo a esa persona casi como si fuera un amigo. Ángeles dice algo así, ¿no? Cuando gana el premio Rómulo Gallegos y a ella le dicen, y dice, no me pueden dar el premio a mí, se pone a llorar durante 2 horas por el premio, y ella en la entrevista dice algo así como, a mí me enseñaron a aceptar con más naturalidad las tristezas de las alegrías, a ponerle buena cara al mal tiempo, me dijeron que así era y lo aprendí como una ley. Lo que ella no dice en esa entrevista es que, al igual que me pasó a mí, bueno, su padre murió cuando ella tenía 20 años. En mi caso, mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Y aprendí que la vida no era color de rosa y de alguna manera, sin que me lo dijeran, yo aprendí que había que ponerle buena cara al mal tiempo. Así que cada vez que me pasan estas cosas, yo digo, bueno, alguien se equivocó, acá hay un error, ahora me van a llamar y no soy yo, pero bueno, agradezco. Y con el tiempo, porque ya empiezo a peinar canas, como verán, aprendo que también uno tiene que ser generoso y aprender a mirar con la generosidad con que te miran los otros. Entonces eso también habla de humildad. Entonces es decir, bueno, hay que ser humilde, agradezco, pero también tener un escudo ante el ego, porque el arte muchas veces tiene eso. Yo creo humildemente que el escudo ahí es muy fuerte, muy fuerte. Los que me conocen saben que soy muy crítico de lo que hago. De hecho, hace 5 años que no publico un libro porque sigo corrigiendo y no paro de corregir y de recorregir unos cuentos, por ejemplo, ¿no? Así que, pero bueno, estoy feliz igual de eso. Igual agradezco los premios. Ahora no me van a dar nada, pero ya no importa, pues no escribo. Pero en su momento me ayudaron y me abrieron puertas. Son importantes, sí, sí. Una cuestión que compartimos, esta cuestión de las distinciones que ha recibido por los trabajos y por lo que uno va conociendo respecto de tu trabajo. Vemos también al respecto de otras publicaciones, además de colaborar en diarios y revistas que hacías mención, manuales y antologías, respecto de libros, justamente historias leídas en tu cuerpo, también de Moglia Ediciones, y La ciencia de ser mujer, estas 2 publicaciones. Al respecto, hay 2 preguntitas cortitas, ya casi en el cierre de la entrevista te quiero hacer. Estos tantos años digamos, dedicados a la escritura, y con estos 2 libros, estos 3 libros publicados, que demuestran justamente la dedicación y la aplicación para la publicación, se observa mucho en este tiempo de que por ahí la necesidad que tienen las personas de publicar un libro, tienen 2 libros, 3 libros publicados durante el año. ¿Cuál es tu visión al respecto de eso? Y no sé, es casi imposible, pero te pediría una síntesis respecto de estos 2 libros tuyos que recién hacíamos mención. Bueno, el primer libro son cuentos, relatos relatos y pequeños ensayos sobre mujeres, reales e inventadas. Publicado en el año 2009, escrito entre los 16 y los 21 años, un libro que tuvo prólogo de Alicia Jurado, que era miembro de la Academia Argentina de Letras, y una contratapa de Ángeles Mastretta. En fin, era como mi aporte, creía yo, ¿no?, desde la literatura a un mundo más equitativo. Mucho tiempo después, 10 años después, vino esta ola feminista. Pero en el 2009 nadie hablaba de los casos de Ciudad Juárez, donde desde la década del 90 todos los días aparecen mujeres muertas en México, ¿no? Un caso terrible. Entonces, yo escribí todo ese libro dedicado a las mujeres. Un poco quizás guiado por la figura de mi madre, que se quedó viuda joven, etc. Bueno. Y el segundo ya sí tenía que ver con una exploración en la literatura, en el lenguaje, son microrelatos, microficciones en realidad. Por ahí acá en Buenos Aires se me conoce más como eso, como microrelatista, con lo cual yo gané premios, me publicaron en España, en Suiza, en varios ámbitos, pero son microrelatos. Esos son microrelatos, desde el desamor, digo yo, y es un libro que también caminó muy bien.
Con respecto a la gente que publica demasiado, yo tengo un problema. Claramente no comparto eso. Este año me tocó estar en el stand del Instituto de Cultura de Corrientes aquí en la Feria del Libro de Buenos Aires. Mientras acomodaba los libros, yo decía, Dios mío, yo creo que por eso no publico, ¿no? Porque uno ve tantos libros y uno, no hay forma de leer todo eso. Y después uno se da cuenta que es decantación. ¿Qué es decantación? Por supuesto, el artista de cualquier rubro lo que hace, digamos, es como un animal incompleto, ¿no? Eso lo dice, lo digo ahí en La ciencia de ser mujer, un poco como para escudarme, recurriendo a una frase de Alicia Jurado, que ella decía algo así como, al fin de nuestra jornada, o de nuestra vida, pueden quedar páginas que estéticamente no nos satisfagan, pero no debe quedar una sola página de la que tengamos que arrepentirnos. Yo confío en eso. Un artista va mejorando. Por supuesto, yo leo ese primer libro, está agotadísimo. Mucha gente me dice, ay, deberías volver a publicar porque mucha gente no sabe, tomás casos, etcétera. Mina al agua, la mujer condenada a morir lapidada, mujeres que en el sur del África todavía tienen que caminar 3 metros detrás del hombre, en fin, muchos casos así. O Alicia Moró de Justo, de la que nadie habla. Ya a los 20 años cruzó a lomo de mula la cordillera de los Andes para ir a un congreso feminista en Santiago de Chile, por ejemplo. ¿No? 20 años, imagínate, a principios del siglo pasado. Pero yo digo, no, porque la verdad es que yo ya no soy ese escritor. Yo cambié, debería corregir muchísimas cosas. No es un libro que está mal escrito, gracias a Dios, pero uno va mejorando. Y yo creo que en la literatura pasa eso, pero es decantación. Un libro que yo escribí entre los 16 y los 21 años y lo publiqué a los 23. Los microrelatos más o menos los fui escribiendo en ese tiempo y los publiqué a los 25, 26, digamos, ¿no? Yo los dejo como... y después, sumado a esa gente que publica mucho, veo mucho libro de recomendación, no sé, gente muy joven, de menos de 30 años, que de repente se ponen a dar consejos del amor, de la vida, y yo soy muy creyente de lo que decía la gran Yourcenar, ¿no? Que ella decía que, por ejemplo, cuando escribió su novela Memorias de Adriano, decía, para escribir ciertos libros el hombre tuvo que haber vivido por lo menos 40 años, ¿no? O sea, tener un bagaje, una experiencia de vida. Yo creo profundamente en eso. Y creo otra cosa, y termino, que José Saramago les dijo a los jóvenes en Rosario cuando vino al Congreso de la Lengua, aquel maravilloso congreso del año 2004, ¿no? A los que se dedicaban a escribir, le dijo, no se apuren, pero tampoco pierdan el tiempo. Y yo creo que he tratado de seguir a rajatabla ese consejo de Saramago. No apurarme a publicar, pero tampoco perder el tiempo. Digamos, ¿no? Leer, prepararte, pulirte, ir a talleres. Los talleres que uno se da cuenta que mucho no ayudan, pero te enseñan la técnica. Y si vos te vas a dedicar a eso, tenés que saber de técnica, sin ninguna duda, ¿no? Así que un poco eso. Pero si yo no estoy de acuerdo, esa gente que publica 2 o 3 libros por año me parece un horror. Porque además, digamos, es de dejar vivir justamente a la publicación que uno hace, dejarlo tener toda esta experiencia que han tenido tus libros, justamente el hecho de tener pocas publicaciones, pero con dedicación hace que tengan estos premios, estas distinciones y este recorrido. Así que felicitaciones, Ramón Alfredo Blanco. Por ahí, si aceptar la invitación también a través de la radio, convocamos para continuar esta charla, porque es sumamente interesante esta reflexión, esta experiencia tuya dentro del ámbito de la literatura, no solamente como escritor, sino como gestor, como organizador y también como dentro de todo el ámbito que lleva adelante la administración de los libros. Reitero, este libro que todavía obviamente se lo puede encontrar de Moglia Ediciones de Encuentros, Diálogos con Escritores Latinoamericanos, de Ramón Alfredo Blanco. Muchas gracias y nada, un mensaje de despedida. Gracias de nuevo por participar en la nota. No, muchas gracias a vos, Roberto. Bueno, para mí es un gusto, ya te lo he dicho en privado, pero aprovecho a decirlo acá en público, que desde mis tiempos de Paso de los Libres, digamos, siempre sabía de esa gran referencia cultural que era en San Roque, Roberto Frete.
Así que cuando me llegó la invitación a mí me sorprendió, agradezco mucho la generosidad, te felicito y yo soy yo el agradecido, digamos, por el espacio, por el tiempo y sobre todo por toda tu obra, digamos, ¿no? De referencia cultural, que yo creo que necesitamos mucho, Roberto Frete, a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Así que muchas gracias, de verdad. Honrado por tus palabras, con tu trayectoria, así que un placer y nada, será hasta otro momento. Muchas gracias. Hola, soy Ramón Alfredo Blanco, escritor y gestor cultural. Nací en Paso de los Libres en 1986 y resido desde hace algunos años en la ciudad de Buenos Aires. Quiero agradecer muy especialmente a la profesora María Silvia Chichisola por esta cordial invitación para formar parte de este espacio literario de Arbra, esta red de intercambio que está dando sus primeros pasos y que yo celebro enormemente, que esta vinculación, este enriquecimiento, este intercambio cultural con Brasil que siempre ha existido, pero que aquí en Arbra encuentra un espacio de resonancia y es por eso que yo agradezco mucho la posibilidad de participación. Yo soy narrador específicamente y por eso hoy quiero compartir un pequeño texto de mi segundo libro editado, titulado Historias leídas en tu cuerpo, microficciones. Es un libro que reúne microrelatos que, si bien no tienen título, tienen un pequeño hilo conductor. Yo voy a leer el texto que abre esas historias, abre a este libro. Y dice así: me ocultabas insistentemente tus ojos, pero yo, que era orgulloso y no conocía la derrota, los busqué hasta encontrarlos. Traías en la mirada un hechizo pendiente de vidas pasadas, y tuvimos que descubrir lo que es el amor, como dice la poeta, quedarnos con los ojos malditos y despiertos. Cuando el amanecer nos dijo que debíamos marcharnos, tu pedido, como una súplica también mía, no quiero que esto termine hoy. Entonces, para burlar el destino, tu cuerpo, como una luciérnaga reluciente, se encendió como una lámpara y sobre tu piel se escribieron historias. Historias acaso conocidas o extrañas. Historias que fuimos leyendo juntos cada noche, hasta que volviste a partir para encontrarnos en otra vida. Mientras tanto me acompañan las historias que sobre tu cuerpo se escribieron. Muchas gracias. Gracias.